Bien, entonces, recién les estaba diciendo de vuelta que la importancia con la meningitis es lograr el diferenciado diagnóstico del agente etiológico. Yo quiero saber si lo que tengo, ¿sí?, es N-meningitis, o tengo algún otro tipo de bacteria que me está causando esto, o tengo un virus, ¿sí?, o es otra de las causas por la cual yo tengo esta inflamación de la meninges, ¿sí? ¿Por qué? De vuelta, ¿sí? Y particularmente cuando estamos hablando de la meningitis, ¿sí?, a raíz de la afectación por, ¿sí?, N-meningitis. Cuando yo no me doy cuenta y no actúo precozmente con esta bacteria como agente etiológico, ¿sí?, se me puede generar una infección diseminada, esa meningococcemia, ¿sí? Y eso me termina en un shock séptico, ¿sí? Imagínense que empiezan a fallar todos los órganos del paciente, ¿sí? Empiezo a tener coagulación intravascular, se generan trombos, ¿bien? Y tengo falla multiorgánica. Entonces, es muy difícil sacar a un paciente del shock séptico, ¿sí? Por arriba de un 80%, ¿sí?, cuando uno escucha o estamos viendo y hablamos de que un paciente tiene shock séptico, sabemos que las chances están para que está más cerca de San Pedro que de poder irse a la casa de vuelta, ¿sí? Lamentablemente es así. Entonces, fíjense de vuelta la importancia diagnóstica precoz para esta patología y para este agente causal, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que esto sea tan virulento? O sea, que tenga tanto grado de generarme esta patogenia y que sea tan invasivo, ¿sí? Es que la bacteria, ¿sí?, N-meningitis tiene una cápsula, ¿sí? Recuerden que había bacterias que tenían cápsula y había bacterias que no, ¿sí? Y la cápsula les servía para defenderse del sistema inmunitario, para adherirse también. Y en este caso, la propia cápsula de la bacteria, ¿sí?, en sí misma, ¿sí?, se comporta como una endotoxina. O sea, la bacteria en sí, cuando coloniza, genera estos temas, pero ella misma, ya cuando está, ya tiene, ¿sí?, en su constitución esos elementos, los lipopolisacáridos que nos forman en la cápsula, son dañinos para nuestras células, ¿bien?, y para el medio en el que van a estar diseminándose. ¿Cómo nosotros clasificamos a qué tipo de N-meningitis estoy teniendo? Hay algo que se llaman valores serológicos, ¿sí?, que esto de vuelta más adelante, ¿sí?, en tercer año van a ver serología, van a ver virología, si tienen mala suerte les toca conmigo, ¿sí? Y la serología es la forma in vitro de utilizar los recursos que nos da la parte inmunológica que conocemos, ¿bien?, y poder utilizar las reacciones antígeno-anticuerpo para determinar qué tipo de microorganismo estoy teniendo, ¿sí?, para poder diferenciarlos y saber cuál es con nombre y apellido, para decirlo mal y pronto. Entonces, los antígenos que yo encuentre particulares en la cápsula van a ser los que me diferencien, ¿sí?, la clasificación serológica de la bacteria, ¿sí? Generalmente se decía que los índices serológicos eran A, B y C, ¿sí? También sabemos que hay un W135, que está el comportamiento serológico de Y, ¿sí? En algunos también van a ver que tengan X, ¿bien? Pero ustedes se acuerdan de A, B, C, eso es lo primordial, por lo menos, y que tengan en cuenta que la clasificación y la distinción serológica para saber las características particulares de la bacteria va a estar en cuenta en base a qué cosa, a la cápsula que poseen, ¿bien? Esto es lo que les comentaba, ¿sí? Ahora vuelvo por lo que está acá arriba. Lo que está acá abajo era que anteriormente, ¿sí?, más que nada cuando se hablaban de los serogrupos, para la meningitis A y la meningitis C, ¿sí?, relativamente rápido habíamos conseguido vacunas, ¿sí? La vacuna para el serogrupo B, ¿sí?, los antígenos lipoproteicos que tenía, ¿bien?, se camuflaban mucho, ¿sí? Entonces nos costaba muchísimo generar una vacuna que realmente fuera específica para poder generarme anticuerpos que me reconocieran al 100% esa cápsula lipídica del grupo B. Recién en el 2014, fíjense que esto estamos hablando relativamente cercano, es que se logró generar esa vacuna contra la meningitis B. Bien, y en el 2017, a partir de esto, ¿sí?, se aprobó que para los pediátricos y los adolescentes, ¿sí?, se vacune, ¿sí?, con la vacuna antimeningocócica, ¿sí?, que es una vacuna tetravalente, te inmuniza contra, ¿sí?, los serotipos A, C, Y
y W. ¿Sí? Fíjense que ahí la B no está, la B queda por separado. ¿Sí? En algunos casos es bastante costosa la B. ¿Sí? Y lo que les comentaba esto, que nada, siempre que puedo se los digo, ¿sí? Uno de los principales problemas que estamos teniendo desde la medicina y del avance con las bacterias, ¿sí? Con los microorganismos, es la multiresistencia que están teniendo a las familias antibióticos. Con la meningitis, ¿sí? Y la meningitis meningocócica, ¿sí? Nosotros empezábamos a tratarla con la penicilina, ¿sí? La penicilina era la principal vía de actuación para esto. Hoy en día estamos viendo que cada vez más van a presentar sensibilidad disminuida, o sea que están siendo resistentes, ¿bien? Y nos obligan a tener que utilizar otro tipo de antibióticos como son la familia de las cefalosporinas, ¿sí? Entonces, este tema de que la gente se automedique, que se hagan mal las cosas, hace que estemos teniendo cada vez microorganismos mucho más resistentes y que nos compliquen todo lo que es la vía de tratamiento, ¿bien? Porque, por ejemplo, a mí cefalosporina no me puedes dar, ¿sí? Cefalosporina yo soy recontraalérgica, ¿bien? Y si me encuentro con una cepa que es resistente a la penicilina, no me puedes dar penicilina, no me puedes dar cefalosporina, se me recontra complica, ¿por qué? Por una cuestión a nivel de que se volvió resistente esa bacteria y la principal vía que yo tenía para poder zafarla la tengo bloqueada porque esa bacteria aprendió a resistir a la penicilina, ¿sí? Entonces, de vuelta siempre, importantísimo el tema de que no se automediquen, que no coman, si no se tomen antibióticos como si fueran caramelos, ¿bien? Y que recurran a un médico antes de incurrir en cualquier tipo de cuestión diagnóstica, ¿sí? De cuestión de medicación. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? O sea, ¿cómo llega a ustedes la muestra? ¿Bien? ¿Y qué es lo que van a estar utilizando? Van a hacer, obviamente, la tinción de Gram, ¿sí? Y el cultivo del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo, que es este líquido, como les comentaba recién, que va a estar transcurriendo por el espacio subaracnoideo, que está bañando, ¿sí? A todas las meninges y al cerebro, ¿bien? Uno lo que hace es una punción lumbar entre el espacio de L3, L4, ¿sí? Donde estamos ya en la cola de caballo, donde sé que no hay médula espinal, pero que están todos los filetes de esto y no tengo menos chance de generar una lesión al paciente, uno pincha, ¿sí? Y deja caer por goteo, nunca van a ver que nadie pincha y luego hace la succión del émbolo, porque eso generaría una falla en la presurización interna que hay, se enclavaría el paciente, o sea, el cerebro iría y me quedaría donde en el espacio del agujero magno del cráneo, sería un recontra problema, ¿sí? Entonces directamente se recoge el líquido cefalorraquídeo y es esa muestra la que le llega a ustedes al laboratorio. El cultivo del líquido cefalorraquídeo es súper importante, pero ya de entrada el líquido cefalorraquídeo tiene que ser un líquido claro, que no tenga color, que no sea turbio, no tenga turbidez. Si yo ya empiezo a ver que gotea y cuando lo veo que se acumula, ya veo que hay turbidez, ya sé que algo este paciente tiene, ¿sí? Después hay otras más clasificaciones, ustedes lo van a ver, si no me equivoco, en tercer año también, con lo que es técnicas de laboratorio. De ahí les toca hablar sobre el líquido cefalorraquídeo y qué hacen con estas muestras, ¿bien? Pero ya por lo menos que tengan una idea de dónde viene, nos va a recontra ayudar para después entender la evaluación, ¿sí? Tengo una diferenciación en lo que tengo que hacer cuando recibo la muestra, dependiendo de qué muestra voy a recibir. Si me llega líquido cefalorraquídeo, me llega tejido y me llega piel, ¿sí? Eso lo voy a tener que cultivar con el agar chocolate o con el agar sangre. Esos son los medios para poder, ¿sí? Cultivar, sembrar y ver diferenciar este tipo de muestras. Cuando las muestras son secreciones nasofaríngeas o son orofaringeas, ¿sí? Podemos utilizar al agar chocolate, pero también tenemos aquí al agar Tiger Martin, ¿sí? El agar Tiger Martin acá va a ser necesario de vuelta, como lo habíamos visto recién, por las grandes cantidades que tienen, ¿sí? A nivel nutricional y también diferenciar con los inhibidores que va a poseer, ¿sí? De vuelta, en la nasofaringe puede venir, ¿sí? La N-meningitis y puede venir cualquier otro tipo de bacteria y demás, ¿sí? Ahora, ¿qué les decía? Si ustedes hacen bien la tinción y hacen bien el cultivo, eso ya va a ser determinante para hacer el diagnóstico, ¿sí? La turbidez del líquido cefalorraquídeo nos da una idea, pero no nos confirma el diagnóstico. El diagnóstico lo confirman ustedes en el laboratorio, ¿sí?
¿Y a qué le agrego a todo esto? Le voy a agregar también un hemocultivo, ¿sí? Porque recuerden que una de las vías rápidas de diseminación de esta bacteria era a través de la sangre. Entonces, también tengo que hacer un hemocultivo porque en la mayoría de los casos, ¿sí? En la mitad de los casos que donde yo hago esto, voy a encontrar que si tienen meningitis dan positivos en el hemocultivo. ¿Bien? ¿Sí? Esto es simplemente para que tengan una idea, ¿sí? No me va a interesar evaluarlos esto, pero para que sepan cómo es esa recolección de líquido cefalorraquídeo y tengan una idea visual de lo que se estaba hablando, ¿sí? Donde uno tiene que punzar, cómo va a ser la muestra que les va a llegar, ¿sí? Después acá tienen un pequeño video, ¿sí? Sobre cómo es la recolección de líquido cefalorraquídeo, cómo se punza. Esto lo pueden ver después tranquilos en su casa. Y lo último que tenemos, ahora sí, y lo último que tenemos para decir de esto y para ir cerrando lo que es la clase de bacterio, ¿sí? Es que yo a la muestra, ¿sí? De líquido cefalorraquídeo que tome del paciente, la tengo que procesar inmediatamente. Tengo 1 hora de ventana para poder hacerlo esto, ¿sí? Porque si no voy a empezar a tener la lisis tanto de los leucocitos como de los hematíes, ¿bien? Y eso me va a enturbiar la muestra y no me va a servir después para diferenciarlo, ¿sí? Las tengo que conservar a temperatura ambiente, ¿sí? En el caso de que yo no las siembre de inmediato. Bien, pero la idea es que las procesen y hagan todo lo que tengan que hacer en la hora después de haber obtenido la muestra, ¿sí? Y lo último que tenemos acá eran los otros 3 géneros que teníamos, Moraxella, Acinetobacter y Veillonella, ¿sí? Fíjense de vuelta que estos, como les comentaba, en líneas generales, ¿bien? Tenemos acá cuáles son las características de cada uno, ¿sí? Y si bien la mayoría son oportunistas, ¿bien? Para generar algún tipo de patología. Cuando hablamos de Moraxella lo podemos encontrar, ¿sí? Generándome faringitis, generándome otitis en los chicos sobre todo, ¿bien? Es un agente de algunos procesos inflamatorios a esos niveles. Los Acinetobacter, bien, estos solamente los van a tener como oportunistas en pacientes que estén inmunodeprimidos, ¿sí? Donde su sistema inmunitario no esté funcionando al 100%, bien, y nos pueden llegar a procesar, ¿sí? A generar cuadros como neumonía, como la bronquitis y como septicemia, ¿sí? Entonces, cuando tienen la chance, el género de Acinetobacter, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? Calcoaxeticus, ¿sí? Eso nos va a generar, ¿sí? Problemas para los pacientes. Y Veillonella, ¿sí? Este más que nada lo vamos a encontrar como parte del que me está complicando algunos cuadros clínicos cuando veo que una persona tiene un absceso a nivel peritoneal, ¿sí? En la boca, porque este es un comensal de la zona de la flora endógena que tenemos todos a nivel de la boca, del tubo digestivo y del aparato genital urinario, ¿sí? Y la Veillonella, ¿sí? También lo encontramos en animales, no solamente a nivel de los seres humanos, ¿sí? Veillonella párvula, ese es el que me está generando estos cuadros infecciosos que te estaba diciendo, ¿sí? Después léanse bien la diferencia, por ejemplo, cuáles son anaerobios, cuáles son, ¿sí? Estrictos o son facultativos, ¿bien? Cuáles son aerobios, ¿bien? Y la morfología, si son bacilos, ¿sí? Cocobacilos en realidad, si son o son diplococos, ¿bien? Y con eso entonces damos por terminada la clase de bacterias, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que no se haya entendido, que haya quedado colgado o que me quieran preguntar con lo que vimos hoy? No, profe, se entendió todo. ¿Sí? Está todo bueno. Bien, chicos, ahora se terminan de convertir las clases del Zoom y se las subo a YouTube y se las paso en el campus y ya después les dejo disponibles para la clase que viene los que son los cocos positivos, ¿sí? Así ya los pueden empezar a chusmear. Y la clase que viene lo vamos a hacer, también vamos a empezar a usar un poco más el tema del Zoom, más que nada porque ahora estoy recontra complicada, no los quiero dejar colgados con los narrados, ¿sí? Entonces aprovecho los Zoom para darle las clases y que lo tengamos de acá. Donde tenga la posibilidad, créanme que les voy a hacer el narrado para que lo puedan adelantar antes de la clase, pero en el caso de que no tenga chance, que no llega, lo vemos 100% por Zoom, ¿sí? Nos desconectamos porque ya nos queda poquito tiempo de este Zoom, y ahora inmediatamente volvemos, ¿sí? Con los mismos datos y empezamos con genética, ¿sí? Así sacamos las dudas y empezamos a hablar
de un poco más de lo que era Mendel y la información que tenían en el campus. ¿Bien? Así que desconectamos, 2 minutos, respiran y volvemos a conectar para genética. ¿Estamos? Genial, profe, gracias. Listo, amores, nos vemos en un segundo.